Y regresamos para ser empoderadas junto a Berioska Venegas porque el Senado aprobó la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres. Es por esto que vamos a conversar sobre este asunto, la prevención y la erradicación también de estas situaciones con Berioska, como decíamos en nuestra sección de Empoderadas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludo a todas y todos que se conectan a través de nuestra señal de T13 en vivo para hablar esto que es bien importante porque casi una década de discusión en el Congreso para poder llevar a cabo y que se aprobara una ley que garantiza que todas las mujeres de este país tengamos una vida libre de violencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cambios hay con respecto a ciertas situaciones? ¿Qué tipo de coberturas van a tener? Por ejemplo, ¿qué pasa con los hijos de las víctimas de la mujer que muere? Ellos actualmente son testigos de una situación, jamás habían sido víctimas. Y ahora con esta ley quedan en la calidad de víctima, por lo tanto hay varios cambios judiciales. Estamos a la espera de que sea publicada en el Diario Oficial. De eso y más y los alcances estamos con la abogada Belén Ferreira, quien es además la impulsora de un estudio jurídico que es @mater_juris, que va enfocado en visibilizar también la violencia vicaria. Por lo tanto, hay un trabajo legal desde atrás de visibilizar todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos de violencia que enfrentamos las mujeres, y me quiero detener en esto que fue aprobado, despachado en la semana además donde se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, y casi una década de discusión. Yo ya destacaba lo de los hijos de las víctimas, y ese es uno de los cambios fundamentales y algo que se había peleado hace mucho tiempo. Bueno, la verdad es que partamos de la base en que Chile ya había ratificado dos convenios internacionales muy importantes, que es la Convención Belém do Pará y la CEDAW, y lamentablemente aún no tenía ley Chile dentro de su ordenamiento jurídico que diera un respaldo a estos tratados internacionales. Por lo tanto, lo que viene a hacer la ley integral entonces es dar una respuesta a la necesidad que tenía el país de cumplir con los tratados internacionales y integrarlo a nuestro ordenamiento jurídico interno. Por lo tanto, lo que se hace en el fondo es decir, ok, Chile está adscrito, ¿cierto? Ratificó los convenios internacionales sobre violencia contra la mujer, pero también necesitábamos una ley que le diera fuerza a esto y pudiéramos aplicarla de forma interna en nuestros tribunales de justicia. En la práctica, ¿qué va a significar esto? Yo ya hablaba de algunos alcances legales que son bien revolucionarios porque, insisto, a las víctimas de la femicida se les consideraba testigos. Estamos hablando de niños y niñas que además muchas veces quedaban en la tutela del victimario, porque eran hijos en común. Y ahí es donde viene el primer cambio que tiene que ver con la protección de las víctimas. Sí, en primer lugar, antes existía solamente la ley de violencia intrafamiliar, la ley 20.066, y esta no entregaba ninguna protección, no hablaba sobre lo que era la violencia contra la mujer, sino más bien un tema de violencia intrafamiliar, violencia doméstica. Pero ahora se establece, se define lo que es la violencia de género como cualquier acción u omisión basada en género que cause muerte, daño o a nivel físico, psicológico o cualquier otra forma de violencia. Pero además se reconoce la existencia de la violencia vicaria, que es aquella que se ejerce a través de los hijos para dañar a la madre o cuidadora principal. Y eso es lo más relevante de esta ley. Eso es bien importante porque cuando hablamos de violencia vicaria, yo no sé si todo el mundo entiende el concepto, pero básicamente es que el papá de los hijos que tienen en común tome al niño como presión, es decir, te empieza a atacar a través de tu hijo. Puede hacer cosas como, por ejemplo, es que tu mamá no te va a dejar, es que tu mamá hace esto, es que tal cosa. Y hay un montón de cosas más. Yo no estoy diciendo bien en simple porque de repente no se entiende mucho este concepto. De hecho, para hacer algo clara, antes de venir tuve una asesoría con una clienta y me dice, Belén, me tengo que ir de la casa, me tengo que llevar al niño porque estamos siendo víctimas de violencia. Él tenía antecedentes por receptación. Y le digo, ya, perfecto, por favor anda al tribunal de familia, llámame cualquier cosa. Ella va a su casa a buscar a su hijo y se lo llevó. ¿Se lo llevó el padre? Sí, se lo llevó y no le contesta el teléfono, no sabe dónde está en estos momentos su hijo, por lo tanto le di la instrucción de ir directamente al tribunal de familia. Este es un ejemplo de violencia vicaria y lamentablemente sucede todos los días cuando no se cumple la entrega de los niños. Más de lo que uno cree. Pasa mucho más de lo que uno cree, y de hecho una de las formas de violencia vicaria que también existe es no pagar la pensión de alimentos. Exacto. Es bien tremendo, y acá con lo que
va a empezar a ocurrir cuando se publique esto ya en el diario oficial es que va a haber un resguardo directo a las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia. Se puede pensar también en la violencia económica, que es muy importante también con respecto a este tema. Yo tengo una pregunta en caso de que, por ejemplo, en situaciones muy extremas que tenemos en nuestro país, que como es el femicidio, ¿cómo se protege a las víctimas también de un femicidio? No solamente a la mujer que fallece en este caso, sino que a los niños que quedan. Porque el padre, bueno, en caso de ser juzgado, es condenado. ¿Quién se hace cargo de esos niños? O sea, los niños van a quedar al cuidado de las familias en primera instancia. No existe todavía en la ley una norma que establezca qué pasará con el cuidado de esos niños, pero sí se estableció una pensión de alimento a favor de ellos, ¿cierto? El tema es que una de las cosas que más me preocupa a mí como abogada litigante es que si va a estar la ley, ¿cuál va a ser el criterio de los tribunales? ¿Por qué? Porque la ley establece, por ejemplo, que en caso de que exista violencia hacia la mujer, el tribunal podrá suspender el régimen de visitas con el padre. O sea, al día de hoy una mujer tiene una medida cautelar al momento de denunciar, pero los hijos igualmente pueden ver al padre, por lo tanto la mujer igualmente debe exponerse. Va a tener un contacto constante. Existiendo la posibilidad de que los tribunales extiendan esta cautelar, esto al día de hoy no se hace. Entonces siguen habiendo niños huérfanos, en realidad a través de, en el fondo del privilegio que tienen los agresores de seguir utilizando el régimen de visitas para continuar maltratando a la madre. Entonces estamos hablando de una situación que si bien es legal, pero también otra parte es judicial y cultural. O sea, tenemos diferentes tipos de víctimas dependiendo del tipo de violencia que se esté ejerciendo. Y bajo esto que acabo de contar, yo y con Belén hemos desmenuzado algunas de las cosas que se van a garantizar. Pero ojo, a pesar de que la ley se llame una ley que garantiza una vida íntegra, libre de violencia, eso no garantiza que el problema vaya a cambiar de un día para otro. Y eso es importante también verbalizarlo porque hay muchos cambios que tienen que ver directamente con el cómo nosotros nos comunicamos, las palabras que usamos, el cómo nos tratamos también y otro tipo de reformas que se tienen que hacer en el mismo Congreso. Por ejemplo, la ley de acoso callejero, donde hasta el día de hoy, si tú eres víctima, por ejemplo, Titi, de acoso, que espero que nunca te suceda, tienes que llevar pruebas. Ahora, ¿cómo uno lleva una prueba si es que alguien fue o te dijo algo inapropiado en la calle? Es tremendo también eso. Bueno, o sea, eso se da también en el contexto de la violencia intrafamiliar, porque una mujer que está siendo víctima de violencia no está preocupada de estar grabando la situación. Muchas veces son cosas muy sutiles de control coercitivo. Como, por ejemplo, el otro día me preguntaban, ¿cómo yo demuestro que mi pareja me puso un GPS en mi auto? Entonces, hay muchas cosas que pasan, pero que no se pueden demostrar. Y eso es lo complejo. Y finalmente, lo que los tribunales te piden es demostrar el daño psicológico que te ha causado la violencia sistemática durante un tiempo. Porque por lo general siempre es habitual la violencia, no hablamos de un hecho en particular. Y bien importante esto, porque lo mismo que destaca Belén es lo que genera cuando uno sale a la calle y pregunta, denuncia, y te dicen que no, porque no tienen el respaldo o no se sienten en esta primera acogida. Sin embargo, el llamado que nosotros siempre hacemos como medio de comunicación es que denuncia, porque se levantan estadísticas. Y aunque suene que es un número, yo sé que cada caso no representa solo un número, es una realidad, pero mientras más personas lo denuncian, más posibilidades puede hacer, por ejemplo, cargo de esta situación las autoridades. Y es el llamado, me imagino que también ustedes hacen como especialistas. Totalmente, siempre llamo a denunciar porque eso deja un antecedente independiente de que esta denuncia sea acogida o no. Ahora, ojo, Carabineros no tiene las facultades de decidir si lo que estás escuchando es o no violencia intrafamiliar. Quien decide eso es un juez. Eso es bien importante. Eso es súper importante porque a veces se toman atribuciones que no les corresponden. Y por supuesto el llamado es a denunciar y yo esperaría a que ahora también las denuncias aumentaran. ¿Por qué? Porque ahora también se reconoce la violencia en el pololeo, que es súper importante porque la violencia intrafamiliar viene desde el pololeo, por lo general, y aumenta con la llegada de los hijos. Oye, yo le quiero agradecer a Belén y solo dar una cifra estadística de un estudio que hizo el Instituto Nacional de la Juventud hace un tiempo atrás, para que vean cómo va evolucionando el tema de la violencia. Casi el 20% de los jóvenes que respondieron la encuesta, Cristina, cree que es un símbolo de confianza entregar claves de las redes sociales. Tremendo cómo va cambiando la evolución y de una u otra forma también evidencia también el cómo se van rompiendo ciertos límites que tienen que ver con un paso a generar la violencia, que no necesariamente tiene que ser un golpe, también puede ser verbal, la evolución también de eso. Sí. Hay que tener mucho cuidado y siempre
coincidiendo contigo, Berio, denunciar. Sí. No solamente como víctimas, sino cuando somos testigos de situaciones de violencia, de agresiones, nunca normalizarlo. Agradecerte mucho, Belén. Muchas gracias, Berio. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Son las 10:58, nos vamos a separar unos minutos. Ya volvemos con los espectáculos y María Jesús Muñoz.